Me siento bien en Colombia porque creo que Colombia es mi tía. Si es hermana de Venezuela, es tía mía, ¿verdad que sí? Y ahora le pido, de verdad, hermano, les pido perdón por el maltrato que nuestro gobierno, nuestro presidente le ha dado a los colombianos en nuestro país. Yo vivo en la frontera y me conozco toda la situación. Vengo prácticamente de Arauca, solamente cruzar el río. Así que tranquilo que Dios va a hacer justicia. Amén. Jesús de Cristo va a hacer justicia. En Venezuela, en el mes de marzo, los pastores, los equipos misioneros de Corea entraron a Venezuela. Y después que ellos salieron, quedamos con esta carga en nuestro corazón, el pastor Hidalgo y mi persona. Y gracias a Dios, hermano, ya estamos, de los 24 estados, ya tenemos 8 estados, donde en cada estado hay un digno. Amén. Y cuando estábamos entrando a México, es interesante que uno de ellos me escribió: pastor, nos pusimos de acuerdo, los dignos, para orar 1 hora en cadena por ustedes, para que Dios les abra puertas. Y este mensaje pues pueda abrir los ojos del entendimiento a muchos pastores y líderes. Qué interesante, eso me llenó muchísimo. Cerré 1 hora diaria. Mi esposa les manda muchos saludos, aunque no los conoce. Dios me dio una esposa, de verdad, una guerrera de oración. Ahorita ella está orando para que yo regrese rápido. Bien, me toca 5 lecciones más: el estado del hombre, Mesías Cristo, Jesús el verdadero Rey, Jesús el verdadero sacerdote y Jesús el verdadero profeta. Yo quisiera, hermano, que no le pusiera tanto cuidado ahorita al material, porque ustedes ya lo tienen en sus manos y hay una tentación. Por ejemplo, ya quizás algunos están en el último punto. Espero que no. El material ustedes lo van a estudiar con su pastor, con sus líderes, me imagino que una vez a la semana. Así que, porque es un poquito fuerte, en 1 hora, y especialmente esta hora, dar todos los textos que aparecen allí. Ya conocen los temas. Voy a estar ahorita hablando acerca del estado del hombre. Pero me gustaría que pusiera, yo algunos versículos sí los voy a mandar a leer, otros no, yo los tengo aquí listos, para que podamos aprovechar mejor el tiempo. Amén. Cierra tus ojitos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pedimos en esta hora que se nos pueda revelar esta verdad y que vamos a entender que hoy más que nunca necesitamos creer en Jesús como el verdadero Rey, verdadero sacerdote y el verdadero profeta. Que podamos comunicar un evangelio completo, puro, original y sin mezcla. Así que pido en esta hora que el Espíritu Santo sea quien nos dirija en este tiempo tan precioso. En Cristo Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso al Espíritu de Dios, Señor. El estado del hombre. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice de la manera siguiente. Allí vamos a encontrar realmente cómo es el estado del hombre. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas como, estamos como muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El hombre está en un estado
de muerte espiritual según el versículo 1. Y el hecho de tener un espíritu muerto significa que está dividido de Dios. En otra parte de la Escritura dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjense que ahí se encuentra, pues, podemos ver cómo es el estado del hombre. Y esto nos debe mover a nosotros, al conocer esta lección, nos debe mover a nosotros que mi familia está en ese estado. Nosotros estamos en ese estado. Mis vecinos están en ese estado. Mi compañero de estudio y de trabajo está en ese estado. Entonces eso debe salir una pasión en nuestro corazón para hacer el movimiento de la palabra, porque allí también hay dignos. ¿Usted se imagina eso? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, fíjese, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto quiere decir entonces que el hombre está en servidumbre del diablo. Toda la vida el hombre está a servidumbre del diablo. Es decir, el diablo, Satanás, es su jefe, es su patrón. Por eso es que él tiene temor de la muerte y no le queda más que seguir las corrientes de este mundo. Como él es su jefe, él tiene que seguir entonces toda la maldad que encuentra y que se encuentra en esta tierra, en este mundo. Por eso el hombre vive trabajando, vive cargado y solo vive para tratar de sobrevivir. Pero la palabra le da una respuesta para este estilo de vida. Jesús es el Cristo. Amén. La palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahora, dice el versículo 3 que hemos leído de Efesios: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, el hombre, tristemente, vive en esta condición. Ahora, yo quiero que nos vayamos a Génesis capítulo 3. Un momentico, a Génesis capítulo 3. Por vivir en esta condición, vamos a ver qué causó por separarse de Dios. Génesis 3, 16, ¿ok? Mire todo lo que pasó por él separarse de Dios. Dice la palabra: y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste el árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y el polvo morirás. Fíjense los problemas que se causaron allí. En primer lugar viene el dolor de la vida. A la mujer le dice que va a multiplicar ¿qué? En gran manera los dolores de tu preñeces. Y fíjense que no solamente a la mujer, escúchame, le causa dolor cuando va a dar a luz su hijo, así le hagan la cesárea, pero hay un dolor más fuerte todavía que a la mujer le causa. Primero aquí para parir tiene que hacerlo con dolor, pero hay otro dolor que las madres tienen, las mujeres tienen, y es en el momento en que su hijo comienza a desarrollarse.
Eso les causa mucho dolor, y especialmente cuando ellos ven que su hijo está en ese estado al cual hemos hablado. ¿Qué estará haciendo mi hijo? ¿Dónde estará mi hijo? ¿En qué mundo andará mi hijo? Y más cuando descubre a eso también que le causa dolor. Se dice que este es el dolor más grande todavía que el de parir. Porque ella está, el hombre no, uno como que es más pasajero, pero la madre no. Las madres que están aquí que han dado luz, ¿verdad que sí? ¿Dónde estará? Yo me recuerdo que mi madre oraba mucho por mí y ya aceptó a Jesús, no a Jesús el Cristo. Pero yo me recuerdo que cuando yo entraba a las 2, 3 de la mañana, ella estaba arrodillando y decía, ¿dónde estará mi hijo? Sácamelo, Señor. Y yo entraba, tú sabes, ¿no? Calladito, y abría la puerta con cuidado, y esa era su oración. Sáquemelo, Señor, tráigamelo. ¿Dónde está? Amén. Pero también la tierra fue maldita por causa del estado del hombre, por causa de la desobediencia. La tierra fue maldita, el hombre tenía que comer con dolor de ella. Y ahí nacieron todos esos problemas, hermanos. Todos los problemas familiares nacieron de allí. Dice ahí que en cuanto a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se va a enseñorear de ti. Los problemas familiares también estaban allí. Por eso que la mujer le dice cuando la esposa, las que son casadas, ¿cuántas mujeres casadas hay aquí? Varias. Dice que después de los 35 años hay una pregunta que ellas hacen a su marido. Y comienzan por ahí, ahorita con el celular, por el celular. Especialmente, comienzan así. Papi, ¿dónde estás? Ya es la hora del almuerzo. Y se van tirando así. ¿Y con quién estás? ¿Y a qué hora llega? ¿Sí? Son aquí. Bueno, yo hablo de mi país entonces. Las de mi país son así, pues. Y comienzan entonces los problemas familiares. Mire, problemas ambientales, problemas económicos, problemas de enfermedad. Y finalmente el hombre, según el versículo 19, muere. Pero después de la muerte viene el juicio eterno de Dios, todo lo que hay allí. De manera que está establecido, dice la Biblia, que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Todo esto por separarse de Dios, por desobedecer y dejar entrar el pecado y obedecerle a Satanás. Ahora, todo no termina allí tampoco en la muerte. De allí también, después de la muerte, entonces queda la descendencia. La descendencia como herencia del pecado. Vamos a buscar Romanos 5:12. Yo sé que lo conocen, pero vamos a buscarlo. Romanos. ¿Quién me lo lee, por favor? Una voz fuerte. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Romanos. Ajá. Ese sí. Por tanto, como el pecado entró Ese sí. en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto ¿qué? Todos pecaron. La herencia de identidad también. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fíjese, esa es la identidad. Todo pasó. Después de la muerte entonces pasó a nuestras generaciones. Cuando nosotros vamos a un médico y el doctor nos dice, ¿qué enfermedad tienes? Bueno, tengo diabetes. Y entonces comienza la segunda, tercera pregunta que le hace es, ¿quién de tu familia sufre de eso? Es decir, fíjense que el estado del hombre, ¿cómo pasó? De una generación a otra va pasando. La herencia espiritual. Dice la palabra de Dios que Él visitó la maldad de los hombres, de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces vemos allí realmente el estado en que se encuentra el hombre. Muere, pero no se queda en la muerte, sino que también pasa
a las futuras generaciones. Ahora, todo lo que hay allí tampoco. Por eso pasemos a la lección número 7, estado del hombre. Mesías como Cristo. Pasemos del estado del hombre a la otra lección. Porque aquí vamos a encontrar entonces la solución de este problema, porque todo no queda allí. Todos estos problemas del hombre no los puede resolver por sí mismo. No los puede resolver. Problemas familiares, la maldición de la tierra, no los podía resolver por sí mismo. Generado pues por obedecer a Satanás, obedecerle al pecado y separarse de Dios. No lo podía resolver por sí mismo. Entonces, Dios es quien busca la manera de resolver este problema. Por eso en el huerto del Edén, Dios le preguntó a Satanás, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Dios sabía que él dónde estaba. Pero él lo hace la pregunta porque precisamente es quien toma la iniciativa. En Génesis 3:15, hermanos, Génesis 3:15, vemos que allí aparece el primer anuncio del Evangelio. 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Allí encontramos, hermano, aquí donde comienza el Evangelio de la Biblia. Fíjense, a nosotros nos enseñaron que el Evangelio de la Biblia, algunos tantos talleres que hicimos de evangelismo, nos enseñaron que comenzaba, era en el libro de Hechos. Y todos los talleres y seminarios de evangelismo nos enseñaron que era en el libro de Hechos. Y algunos por ahí metían, bueno, no nació allí, nació en Mateo. Y resulta, hermanos, que aquí encontramos el primer anuncio que Dios da para buscar la solución del estado original, del estado en que el hombre quedó después que pecó. Den un fuerte aplauso al Espíritu Santo por eso, amén. Entonces, ¿qué significa Cristo? Los hermanos ya lo han dicho en varias formas. Es el ungido, pero el ungido en tres oficios. Amén. Jesús, escúchame, es el nombre, pero Cristo es el oficio. Yo me llamo Orlando, pero tengo un oficio que soy pastor. Cuando alguien de la iglesia me dice, Orlando, préstame 500 bolívares, 3 billeticos a 100, yo ya sé que no me lo va a pagar, porque Orlando es el pana, el chévere, ¿entienden? Pero cuando alguien me dice, pastor, préstame 500 bolívares, la cosa cambia, ¿verdad? Que digo, este me va a pagar. Porque es que una cosa es Jesús, escúchame, y otra cosa es el Cristo. Entonces, es el Mesías en 3 oficios. El verdadero rey, que lo vamos a profundizar un poquito más tarde. Y para eso dice la palabra que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Y entonces que entramos al primer oficio. Amén, que es el verdadero rey. El segundo oficio es el verdadero sumo sacerdote. El libro de Marcos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescates por muchos. Y pasa entonces a ser el verdadero sacerdote. Ahora bien, el tercer oficio, profeta. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Todo esto, hermanos, todo este paquete completo es la solución completa al problema fundamental del hombre, que él no pudo resolver. Vamos entonces a estudiar rápidamente lo que es el verdadero rey. Es la lección que viene. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan. Y aquí vamos a encontrar algo interesante, hermano, en estos 3 oficios. Dice así la palabra de Dios: el que practica el pecado
es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora bien, vamos un poquito de historia de la palabra de Dios, historia bíblica. Anteriormente se ungía un rey. El autor de los Jueces nos dice que Israel llegó un momento en que no tenía rey. ¿Sí? Y entonces el pueblo hacía lo que él quería. Como el pueblo no tenía un rey, hacía lo que él le venía a la mente, por no decir la otra palabra. Por lo tanto, ellos conocieron o consideraron que se necesitaba un rey quien los gobernara. ¿Por qué? Porque Israel abandonó al verdadero rey, que era Dios. No queremos rey, ¿entiendes? Ellos se entraron en pecado, en desobediencia, y se olvidaron del verdadero rey, que era Dios. Entonces, por eso ellos querían un rey. Ellos querían ser como las demás naciones. Y entonces nombran a Saúl. Y ustedes saben cómo le fue con Saúl. Pero en sí, hermanos, ellos lo que querían era un rey para practicar la idolatría. Ellos querían una respuesta, pero también una bendición, pero una bendición física. Los que porque yo he trabajado en política, cuando nosotros le trabajamos a un político allá en Venezuela, voy a hablar siempre de mi país, siempre lo hacemos es por una bendición física, algo físico, una respuesta. Yo te ayudo a que tú te montes como gobernante, como alcalde, como gobernador, pero cuando estés allá, tienes que ayudarme. Y la mayoría de los casos se montan, entonces se olvidan del pueblo, se olvidan de sus líderes. ¿Por qué? Porque uno lo que quiere es eso, entonces uno ve ya es malo. Es malo porque no me cumplió la promesa, entonces ahora hay que hacer pactos. Y cuando ellos saben que uno maneja un poquito de gente, entonces bueno, más un pacto, pues, que hay antes de la campaña, lo estoy enseñando, ¿no? ¿Qué me vas a dar antes de la campaña? Antes, ¿qué me vas a dar durante la campaña? Pero también fírmeme aquí que me vas a dar después. Pero eso se ni vale. Bueno, así estaba el pueblo de Israel, quería una bendición física. Y muchas veces en la iglesia, hermanos, estamos así también. Venimos a la iglesia por un beneficio físico. Señor, yo te sirvo. Prácticamente, Señor, yo voto por ti, pero me tienes que dar esto. ¿No es así? Yo voy a evangelizar, Señor, pero tienes que darme la camioneta. Y entonces comienza a evangelizar y no viene la camioneta. ¿Tengo que dejar de hablar de Jesús el Cristo? ¿Será que hemos perdido también al verdadero rey? Y todos sabemos nosotros cómo terminó Saúl. Israel necesitaba un verdadero rey que obedezca la palabra de Dios. Y se levanta David. Pero David también pecó. Entonces se necesitaba un rey, un verdadero rey que obedeciera al pacto de Dios en una forma absoluta. Jesucristo es el verdadero rey que destruyó la autoridad de Satanás y nos salvó. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Amén. Listo. Se resuelve entonces. Dios resuelve el problema de una forma pues tan sencilla. Ahora, hermanos, veamos ahora al Cristo, el verdadero sacerdote. Recuerden que esa lección nos van a estudiar poco a poco. Hebreos 10, 14. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. ¿Están ahí? Hebreos 10, 14. Ok.
Ahora, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todas las personas son pecadoras. El pecado trae como resultado la paga. La paga del pecado es la muerte. Y entonces se crea un método, Dios crea un método en el Antiguo Testamento para solucionar el problema del pecado. Y todos nosotros conocemos el método. Se ungían sacerdotes. Pero fallaron. Los sacerdotes morían, no eran permanentes. Los sacerdotes también fallaron. Es más, de paso, ellos también necesitaban hacer un holocausto, ¿se recuerdan? Primero ellos tenían que hacer un holocausto, un rito para el perdón de sus pecados. Entonces se necesitaba de un verdadero sacerdote que solucionara el problema ¿qué? Del pecado. Pero antes, hermanos, quiero que hagamos un estudio ahorita de Malaquías 1. Porque aquí encontramos algo interesante. ¿Cómo está el sacerdocio? Y repito, de aquí en adelante yo siempre hablaré de mi país. Y ustedes van a comparar si así está tu país. Malaquías capítulo 1. Versículo 6. Y el título es Jehová reprende a los sacerdotes. No me lo lean todavía, por favor. Yo le doy gracias a Dios y a Jesús el Cristo porque esta revelación entró en nuestro país en un momento de crisis. Crisis política, una crisis social fuerte, hermano. El gobierno dice que no, pero es verdad. No se consiguen medicamentos, ropa, alimentación. Crisis social, crisis política. Pero, ¿saben qué? Lo más que me duele es que también hay una crisis espiritual en el sacerdocio de mi país. Malaquías. El hijo honra al padre. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, digan conmigo que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Diga conmigo, pan inmundo. Más fuerte, digan ustedes, pan inmundo. Ustedes, pan inmundo. Vamos a decirlo todos, pan inmundo. Miren lo que ellos están ofreciendo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofreces algún animal como era ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti y le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuáles son los mensajes de la mayoría de nuestros predicadores? Cargados de emotividad, mensajes motivacionales, que usan nuestros púlpitos, y lo que voy a hablar, la mayoría es en mi experiencia propia, escúchame. Yo le entregaba el púlpito a muchos predicadores, ahora no. Ahora solamente el que tenga el mensaje de Jesús el Cristo es el que va a predicar. Amén. Porque se paraban a la iglesia, hermanos, y motivaban al pueblo como usted se imagina, ¿entiende? Un mensaje de motivación. 5 reglas, 5 llaves, las llaves de Pedro ya. Como dice llaves, ni saben cuántas llaves son. 5 llaves para que la mujer no se pelee con el marido. 5 llaves para tener el carro del año. Y déle con todo. Y ahí es mensajes motivacionales. Y Jesús el Cristo por allí. Pan inmundo.
Pero no solo eso, cargados también de filosofía humanista, nueva era, y más tarde voy a explicar, hermano, cómo hasta la brujería evangélica ha entrado en nuestros púlpitos. Pan inmundo. ¿Han escuchado ustedes la famosa ofrenda, la ofrenda de la unción del ministerio quíntuple? Y usted, pastor, porque usted va a hablar así, es que yo lo hice. Yo hice 5 congresos, 5 CAC en la iglesia. Congreso apostólico y profético. Y trae predicadores de otros lados. 5, los últimos años no lo hice porque, oye, estamos invirtiendo en el templo y tuvimos que parar la cosa. Pero, hermano, eran 4 conferencias, escúchame. Y fui a esos congresos. Por eso sé de lo que estoy hablando. Fui a esos congresos. 4 conferencias, perdón, en la mañana. 1 en la tarde y 2 en la noche. Y si eran 8 conferencias, 8 ofrendas. La primera ofrenda, la primera unción de la ofrenda, era una normal, la normal, sencillita, pero eran hasta 15 minutos dándole. Y entonces la gente pasa. Esa es la primera unción. La segunda unción, después de otra charla, otra predicación, ¿entiendemos? Viene la segunda unción. Entonces le ponían cantidades. Aquí dice el Señor que aquí hay 20 personas que pueden dar 1,000 bolívares. Estoy hablando de bolívares, ¿no? O 20,000 bolívares. Le ponían y ellos aquí están. Dios me las muestra. Aquí están. Pero hay otros que van a dar 500. Y así van bajando. Y entonces, usted póngale un nombre a esa ofrenda. Y los que de 1,000, póngale un nombre a la ofrenda. Y eso duran hasta 20 minutos, mano, dándole. Esa es la segunda unción. Y entonces la gente sí, ahora sí, pasen. Un manto allá. Y la gente pasa como loca. Y entonces, otra conferencia. La tercera unción ahora de la ofrenda. ¿Cuál será? Entonces ya no piden plata. Los que tengan, después que hacen, yo le digo pico al oro allá, o sea, tiene un verbo, hermanos, para soltar, para hipnotizar a la gente. Y entonces la tercera, ¿cuál es? Reloj, celular, zapatos de marca, anillo, pan inmundo. Y después, un rato más, la cuarta ofrenda, la cuarta unción. Sabemos que la unción, hermano, la única unción verdadera es que Jesús es el Cristo, hermano, más nada. Amén. Apláudale si quiere. La cuarta unción, ¿sabe cuál es? Entonces comienzan a hablar así. Yo tenía una camioneta último modelo y la sembré. Y me vinieron 2. Ahí lo van preparando. Y yo tenía esa camioneta y yo esas 2. Y en un momento Dios me dijo, siémbrala. Y la sembré y entonces me vinieron 4. Y ahora viene la cuarta unción de la ofrenda. Dona, pasa con tus llaves. Y dona la camioneta, ¿entiendes? Y hay gente que, créame, hermano. Pero como es el ministerio quíntuple, van 4, ¿verdad que sí? La última ofrenda, la última unción, apartamentos, ni siquiera casas. Porque la casa ya es un ranchito en Venezuela, ¿entiendes? Quintas, apartamentos, yates, ya es celar. Y ahí se cierra entonces la unción. Y así muchos de mis países, hermanos, se han hecho ricos. A costillas de muchos. Sus hijos andan recorriendo el mundo, no predicando a Jesús de Cristo, se fuera por eso. Disfrutando a costillas de mucha gente, de muchos de la iglesia. Mire, hermanos, lo que dice Malaquías, pasemos atrás al versículo 4. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, ¿sí? Pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán
y yo destruiré, y les llamarás ¿qué? Territorio de ¿qué? De impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está ¿qué? Jehová está ¿qué? Para siempre. Entonces se necesitaba un verdadero sacerdote que solucionara el problema del pecado. Y hoy en nuestros púlpitos estamos necesitando ese sumo sacerdote, porque esto es pecado, iglesia. ¿Cómo termina la mayoría de los predicadores en el día de hoy? En Venezuela. Después que pasen. Y entonces están midiendo los predicadores por grado de unción. Si los que están aquí adelante, este tiene poquita unción. Si se cayeron los de atrás, ¡wow! Ese tiene unción, si se cayeron los que están allá. Pan inmundo. Y por eso, dice la palabra, que Él está indignado. He inventado tantas cosas, hermanos. El sacerdocio en nuestro país. Cosas. Una vez yo estuve en uno y mire, inventaron que la risa, la unción de la risa. Y que todo el mundo tiene que reírse, hermano. Y comenzaron a reírse. Y un día yo estaba allí. Y yo no me dio risa, a mí me fue rabia. Y créeme lo que alguien se me endemonió allí. Y con una broma de risa feísima. Y yo, Señor, te reprendo, ¿entiendes? Sigue en el lenguaje nuestro. Quédate quieto, Señor, te reprendo, ¿entiendes? Porque ya me... Eso. Pan inmundo. Por eso Cristo fue ungido como el verdadero sacerdote una vez para siempre y solucionó el problema del pecado eternamente. Jesucristo vino a esta tierra con un cuerpo sin pecado y nunca cometió pecado. Dice la palabra en el libro de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de vuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo por eso. Amén. Jesús el Cristo resucitado es el sacerdote eterno, por lo cual no son necesarios los demás sacerdotes, porque todos fallaron, hermano, fallaron, se murieron, desaparecían, no eran eternos. Ahora veamos a Jesús como el verdadero profeta. Esto es por encimita nada más. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mire, hermanos, las profecías que Dios dio a través de los profetas están en el Antiguo Testamento. Pero Israel tampoco pudo obedecer a la voz de los profetas. Por eso, por no obedecer, Israel fue llevada a Babilonia. Y entonces Dios enviaba a sus profetas para cumplir su palabra. Y a través de ellos, el hombre podía encontrarse con Dios. Todos sabemos que el estado original del hombre, no el estado después que pecó, hay una gran diferencia allí. El hombre era feliz, el hombre no le faltaba nada. Ellos lo tenían todo, ellos no tenían ningún problema. Eran felices, de verdad no tenían ningún problema, ellos no tenían problema de deuda. Como a veces el hombre en las deudas. Hay una anécdota por allí que un hombre que dijo, que puso a leer la Biblia, y cuando él dice que cuando Dios dijo, hágase la luz, él dijo, no, yo ya debo 3 meses. El hombre no tenía ningún tipo de deuda, hermano, era feliz. Él lo tenía todo. Amén. Pero cuando el hombre se separa de Dios por el pecado, se corta la comunión entre los dos. Por eso la famosa ilustración, el pez, es un principio, Dios lo hizo para que viviera en el agua, pero cuando lo sacamos del agua, él muere, él le vienen los problemas. Igualmente el árbol, cuando nosotros arrancamos el árbol, Dios lo hizo para que la raíz viviera en la tierra, pero cuando nosotros arrancamos ese árbol, ¿qué pasa? Se marchita, le vienen los problemas. Eso mismo le pasó al hombre. La Biblia dice, separados de mí, nada puedes hacer. Pero él deseaba encontrarse, fíjese, Dios, él deseaba encontrarse con su pueblo. Y en el monte Sinaí, deseaba compartir su palabra directamente.
Y dice la palabra que en ese momento hubo un estruendo, hubo relámpagos, el sonido de bocina. ¿Y qué pasó? Que el pueblo tuvo temor. Y tuvo temor de muerte en ese momento, porque Dios quería comunicarse con el hombre. Entonces dice la Biblia que ellos le dijeron a Moisés: mira, Moisés, mejor acércate tú y oye todas las palabras que te dijere Jehová, nuestro Dios, y después tú nos cuentas lo que Él te dijo, y nosotros obedeceremos. ¿Han leído esa parte en la Biblia? Y así fue. Ahora, después que Moisés muere, Dios levanta una generación de profetas. Unos dicen que son menores, otros dicen que son mayores. No sé por qué. Porque eran chiquitos, eran grandes, porque unos hablaron menos que otros. No, dice profetas menores, profetas mayores. Lo cierto, hermanos, es que Dios levantó esa generación de profetas. Si eran chiquitos, eran grandes, pero eran profetas. Y aunque habían unos que compartían la palabra de Dios bien, habían otros que eran profetas falsos. Profetas falsos. Mira, hermano, vámonos a Efesios 4:11. Este sí creo que lo busque para que veamos cuál es el propósito. Donde está el famoso ministerio quíntuple. Y por aquí como que están sacando otro. El de los salmistas. ¿Quién sabe cuál será eso, cómo será esa ofrenda? Efesios 4:11. Y Él constituyó a unos apóstoles, ¿estamos allí? ¿A otros qué? A otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Creo que van a sacar otro ministerio, aparte de este quíntuple. Ya como que lo sacaron, el de los salmistas. Yo tengo una muchacha en la iglesia y un día me dijo que, pastor, yo quiero casarme con un salmista. Pero como yo sabía que a alguien le gustaba también, había un muchacho y no era salmista, yo le dije: hermanito, le voy a dar la clave para que conquistes a Julanita. No, a los no. ¿Cuál? Tiene que aprenderse todos los salmos, hermanito. ¿Y por qué? Porque dijo que quería casarse con un salmista. ¿Y quién sabe cómo será esa ofrenda? Bueno, hermanos, estamos hablando de los profetas, pero también hay muchos profetas falsos. Pero pongamos la lupa a esos ministerios, hermano. En Venezuela le estamos poniendo la lupa a esos ministerios. Nos levantamos un grupito, lo llaman cabeza caliente, y estamos metiendo la lupa, porque caímos allí. Yo caí en eso, hermano. Yo tuve que pedirle perdón a Dios después que escucho esta revelación. Llorar en el púlpito, para algunos eran: ¿qué viene este ahora? Pero yo sé lo que estaba haciendo, porque estaba dando era pan inmundo, y estaba trayendo pan inmundo al púlpito de la iglesia. Usted no ve que cuando uno invita a un profeta o un milagrero a la iglesia, yo los llamo los milagreros ahora, la iglesia se llena, gran campaña de sanidad y milagros. Hay que escribir eso, ¿entiendes? La gente viene y se convierte y pasa adelante, llora, son sanos, y después que se va el milagrero o el profeta, nadie, pero nadie, hermano. Una vez se pasaron 80 y nosotros contentos, y después le hicimos seguimiento por teléfono, mensajes de texto, visitas. Usted va a la zona, el pastor Hidalgo lo confirmó, alguien se lo contó. La región donde yo vivo, que es frontera con Arauca, Colombia. Usted pregunta: ¿quién es el pastor que ha hecho los movimientos más grandes evangelísticos? Y le van a decir: el pastor Orlando García. Pero campañas fuertes, hermano. Una vez hice una campaña, porque iba por niveles, de acuerdo al predicador. Ay, pensé que se acabó el tiempo. No, basta. No, porque me acuerdo que le pasó a Enrique allá en Luchemiel, ¿cómo es? Esa que le cuente él. Y entonces uno se confía de las ofrendas. Y me quedé corto en la última noche y yo estoy raspado. Y tuve que conseguir plata prestada, hermano, con intereses. Llegó el primer mes, no pude pagar la plata, tuve que pagar los intereses. El segundo mes
alguien me dijo, pila pastor, me enteré que la plata que usted quitó prestada es de una bruja y está haciendo trabajo para que usted quede mal y le siga pagando, y entonces yo tengo que buscar. Tremendo. Y a mí me da risa, el pastor Hidalgo se enteró, ¿no, pastor? Que allá en esa región, donde después que supuestamente se unieron 5 pastores, porque no, ¿entiendes? ¿Cómo es posible que el pastor Orlando solo está haciendo esos grandes movimientos? Vamos uniendo 5 para traer a X personas, les irán a competir. Fíjense hasta donde llega la cosa, irán a competir ellos solos, porque ahora ellos solos lo que estamos predicando y es buscando los dignos. El Señor me dijo, olvídate de la multitud con esta revelación, porque a mí me gustan las multitudes. Televisión, radio, no solo invertíamos a eso, pero invertir, hermano, en la publicidad. Un día uno de ellos me dijo, tráigame gente, escúchame, tráigame gente, recógeme gente. Si usted me recoge la gente, yo saco la... Y estos pastores irán a competir solos, porque el Señor me dijo a través de esta revelación, no son multitudes, es buscar el digno. Dale un fuerte aplauso. Uno solo. Entonces, hermanos, los profetas. Traigo un profeta a la iglesia para que vea cómo la iglesia se llena. Y cómo motivan a la gente. Entonces, la mayoría de ellos están estudiando, escúchame, algo que se llama expresiones corporales. Se especializan en eso. Entonces ven cómo está el varón allá sentado. Y entonces ellos hacen esto. Lo digo porque yo anduve con ellos. Hacen esto. Así te dice el Señor, ¿entiendes? Pero ya lo ha estudiado, que es la necesidad que él tiene, ¿entiendes? Y le tiene listo allí. Entonces estúdialo y se mueve para acá. Entonces, ven la expresión corporal, a lo que la mano hizo ahorita, ¿sí? ¿Entiendes? Y ya sabe qué dice eso. Así te dice el Señor, ven acá. Y lo tienen ahí listo. Hermanos, pan inmundo, brujería, hechicería, parapsicología, brujería de alto nivel. ¿Usted se imagina cómo está el Señor en mi país? Está indignado. Jesús el Cristo es el verdadero profeta que abrió el camino para encontrarse con Dios. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Hebreos 1. Mire, hermano, la hora me pone hasta buscar el libro por otro lado. Ya estamos. Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Hebreos 1. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús el Cristo no es un profeta que simplemente recibió la palabra y la declaró temporalmente. No, Jesús el Cristo era Dios. La Biblia dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces Jesús el Cristo es el único camino para encontrarse con Dios. Punto. Pero ¿por qué hemos mezclado tanto? Y esas tantas mezclas, hermanos, que han llegado a nuestro púlpito, ese pan inmundo es el que ha permitido que a Jesús el Cristo lo saquemos por un lado. Y aquellos que creen que Jesús es el Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y listo, hermanos. Eso es todo. Por eso nos hemos unido, el equipo de Venezuela, con el pastor Hidalgo, al equipo de los misioneros de Corea, para ir a predicar esto, hermanos. Y solo se necesita una sola persona que le crea esto. Una sola. En el Antiguo Testamento se necesitaba una sola persona, que era Rahab. Y ustedes saben quién era Rahab.
Y en el Nuevo Testamento usted va a encontrar que Dios siempre anda buscando, era uno solo para que creyera esta verdad. La mujer samaritana, otra mujer en las mismas condiciones que Rahab. Cuando el Señor le dijo, 5 maridos has tenido y el que tiene no es. ¿Sabe qué le está diciendo? 5 fracasos usted lleva. Hablando de los creyentes, usted lleva 5 fracasos por el pecho y viene otro. Es decir, 5 divorcios. Por eso tenemos que tener cuidado cuando buscamos el digno aún dentro de la iglesia, ¿entiende? A veces usted no sirve. Usted tiene 2 divorcios, un divorcio, y esta mujer tenía 5 y 6 con el que venía. Una digna que se le reveló esto. Por eso que el digno, hermanos, trae las multitudes. Por eso que ella, usted se imagina esa mujer como estaba en ese pueblo donde vivía. Usted se imagina, hermano, cuando ella salía, las mujeres, ¿cómo le irían a las mujeres, no los hombres? Ahí viene la quitamarido. Y yo me dije que andaban el hombre con la mujer así, de repente el hombre miraba a la mujer, a la samaritana. Pila, porque se le quitó el marido a Julanita. Pero bueno, ¿qué pasó? No, esa es la quitamarido. Y la quitamarido era la digna. Que Jesús en Cristo tenía para transformar esa ciudad. Nótese que ella no fue a las mujeres, a buscar mujeres, fue hombre. Porque las mujeres le iban a sacar en cara. Cuando el hombre ve una prostituta, ¿verdad? Pero una mujer, si le quitó al marido, no, aténgase. Uno solo, hermanos. Y con esto cierro. Cuando Pedro cerró el mensaje en Hechos, capítulo 2, algo interesante, hermanos. Mire, búsquenlo, pero no me lo lean, por favor, ténganlo allí. Estoy cerrando ya. Era una convención, más de 15 naciones allí. Era la primera convención del libro de los Hechos. Imaginémonos que aquí en Medellín se va a hacer una convención grandísima de una organización que ustedes conozcan. Una organización grande aquí. Ya la tienen en la mente. Van a hacer una convención y vienen de diferentes partes del mundo. Los Hechos 2:37. Pero pónganme cuidado aquí lo que voy a decir. No lean el versículo. Es más, no es ese, es otro. Pero ahí te me di cuenta que no era ese. Mire, pero mejor así. Listo está el aeropuerto para recibir a todos los participantes que vienen de diferentes partes del mundo. Se despliega un despliegue de protocolo con la... Ajá. A mí se me enreda la lengua para decir eso. Listo los restaurantes donde van a comer todos los invitados, los conferencistas. Está listo los que vienen por vía terrestre. Los músicos, todo está listo, los que van a cantar. Toda una logística fuerte, lista, montada, lista para arrancar la convención. Pero ¿sabe una cosa? Faltaba quien iba a predicar. Y yo pregunto, hermanos, de esos famosos, ¿a quién buscan para predicar en esas convenciones? Comienzan a pedir currículos. Ajá, este tiene éxito porque tiene 5,000 miembros. Dice, no, pero aquí tiene 10,000. Este es. Y entonces comienzan a buscar el predicador por el éxito del predicador, ¿sí o no? Por el éxito, porque tiene multitudes, porque tiene tremendos carros, tremendo, ¿entiendes? Y tiene. Y lo buscan por esto también, porque de repente Dios lo toca y nos puede dejar la ofrenda. Me dejan la ofrenda, se la llevan. Pero mira, entonces el equipo, no, pero aquí tiene que tiene 50,000 miembros. Yo creo que, bueno, entonces vamos a contratar ese. Escúchame. Para predicar en la gran convención. ¿Sabe una cosa? Aquí faltaba el predicador en esta convención. ¿Y sabe quién buscaron? A un derrotado, fracasado. Y él remata el mensaje y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa, estoy leyendo del 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Denle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios por eso. Amén.
¿Le suena? Pedro había fracasado, no hace mucho había negado al Señor. ¿Sabe lo que es negar al Señor, hermano? Y por eso le damos gracias a Dios por esta visión, hermano. Que solamente anda buscando uno que le crea esto, no por el éxito. Amén. Y por eso le doy gracias a Dios por el equipo de Corea, el pastor Cho, que está frente a esto. Que anda buscando son que dignos. Ustedes se imaginan en los países como hay iglesias exitosas. Por eso que cuando busquemos al digno, hermanos, que el Señor nos revele, Él nos va a mostrar quién es. Pero no te vayas por las apariencias, por el éxito. Amén. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, pero hermanos, con la Biblia en la mano. Hermanos, este es el Evangelio completo. El Evangelio puro, original. A nosotros se nos ha enseñado un Evangelio incompleto, iglesia. Escúchame esto. Con esto cierro. Incompleto. Nos enseñaron a creer solamente hasta Jesús, el Hijo de María. Escúchame, hasta ahí. Hasta Jesús, el Hijo de María. Hasta ahí. Y ahí construimos iglesias, construimos gente, hasta Jesús. Y bendimos fue a Jesús, el Hijo de María. Entonces nos cambiamos de religión. ¿Y sabe qué? Mentira, lo que cambiamos fue el lugar de templo. Cambiamos fue de templo. Sacamos las imágenes de la iglesia, que había en la iglesia católica, pero entonces estamos metiendo otras imágenes. ¿Cuáles, pastor? Bueno, en el aviso tiene que estar la foto del pastor y de la pastora. En la entrada, en la foto del pastor y de la pastora. El fondo, gracias a Dios que aquí no están. ¿Sí? Ahí está. Ay, hermanos, mire. A mí una vez me entró esto. Y le dije a mi esposa, mami, mañana póngase bien bonita porque nos vamos a sacar la foto para el afiche, para la publicidad. Y entonces ella me dice, papi, le voy a decir la verdad. A mí no me gusta eso. Pero es la visión. Pero a mí no me gusta. Si quiero lo hago por obediencia, pero no me gusta. Tú sabes que la Biblia dice que el hombre es la cabeza, ¿verdad que sí? Pero la mujer es el cuello. ¿Y quién mueve la cabeza? Y entonces en la noche le dije, mami, sí, ahora tienes razón. Si usted no se siente bien, gracias a Dios, si no en mi iglesia ya, yo no sé, con esta visión. Fíjese, hermano, el cambio, ¿qué cambio hicimos? Religión, idolatría. El matrimonio y la iglesia católica está dentro de la iglesia evangélica, igualito. Yo gracias a Dios hice un matrimonio diferente ya. Lo senté y le dije, yo no quiero hacer ese matrimonio como el de la iglesia católica. ¿Cómo, pastor? ¿Quién es que espera? El novio esperando. Así como están ustedes. Por eso lo mandé a poner. El novio esperando adelante. Y entonces, ya él llegó temprano y el carratico. Pastor, ¿qué pasaría? Vamos a llamar. No, todavía está peinando. Pastor, ¿qué pasaría? 15 minutos más. Pastor, ¿qué pasaría? Dándole importancia a la novia. Y ella llega cuando ella quiere. Escúchame. Y cuando llega la novia, entonces todo el mundo aplaudiéndolo. Ahí viene la novia. Y yo hice un estudio de esto, hermanos. No está en la cartilla. Porque este material es de los hermanos de Corea. ¿Y sabe por qué los católicos diseñaron el matrimonio así? Para darle importancia no a la novia, sino a la mujer y a María, la madre, la hija de Jesús. Entonces, ¿cómo casó usted, pastor? Y nosotros en Venezuela no casamos, lo que hacemos la bendición. Y le dije, usted como novia me tiene que esperar al novio. ¡Wow! Y entonces hicimos algo bien bonito, ¿entiendes? Y ella, ¿y tú qué? Que yo le dije, va a ser así. Entonces, después que le explico esto, que la importancia no es para la novia, sino para el novio, hermano. ¿Quién es el que tiene que esperar a quién? ¿Quién es la novia de quién? ¿Quién es el novio?
Él es el que tiene que venir por su iglesia. Y un fuerte aplauso al Espíritu de Dios por eso. Y entonces bajamos por internet. Ustedes como está la tecnología, bajamos por internet. Una música bien bonita, el chofá, porque cambiamos ese de que ya se casó, ya se embromó. La marcha nupcial, de eso lo sacamos, ¿entiendes? Entonces, un chofá bien bonito, ¿entiendes? Y entonces un video donde la venida del Señor. Eso está por ahí en internet, hermano. Y sacamos entonces, tratando de sacar esa tradición. ¿Por qué tiene que ser en la iglesia, hermano? ¿Por qué no es en una cancha? Tiene que casarse, tiene que ser en la iglesia. Porque en la iglesia católica la religión nos enseñó que era en la iglesia. Hay mucho más. Cierra tus ojos. Padre, en esta hora, tu palabra ha sido expuesta. Y creemos que aquí está uno, Dios, que ha creído a esta revelación. Y creemos que ese uno se unirá a este equipo para cumplir la evangelización mundial en nuestros días y así esperarte a ti, oh Dios, porque anhelamos tu venida, Señor, que vendrá por la novia, por la iglesia. Bendecimos a este pastor, oh Dios, que estamos conociendo. Bendecimos su ministerio, Dios. Iglesia, amen a su pastor. Ámelo. Y la mejor forma de amar a su pastor es que ustedes le obedezcan y lo sigan en esta revelación. Porque quizás él tendrá que salir a otros países. Pero ámenlo, por favor. Yo lo he venido observando. Y no hay una cosa más bonita cuando la iglesia le responde a uno. Ese es el mejor amor que tú le puedes dar a un pastor. Pero ¿sabes qué duele? Cuando una oveja se va porque escucha esto. Pero no hay una cosa que le agrada. ¿Sabe por qué los pastores se vio cambiando también de método en método, de ola en ola? Porque a veces la iglesia tampoco responde. Pero creemos que aquí Jesús el Cristo se estableció. Y esta iglesia va a amar esta visión y va a responder a su pastor por esta revelación. En Cristo Jesús. Amén.